Vivimos en uno de los tiempos más terribles de la historia de la humanidad. Es verdad que siempre han habido guerras, siempre han habido homicidios, siempre ha existido maldad extrema en ciertos seres humanos, ya sea a nivel individual o colectivo. Incluso ha habido naciones alrededor de la historia que han hecho atrocidades, que han hecho cosas totalmente inhumanas. Sin embargo, en estos tiempos que estamos viviendo hoy, podemos ver que la maldad es extrema casi al 100% de la humanidad. Hay una frase que alguna vez discutimos, algunos amigos y yo, y es aquella frase que dice que somos más los buenos. ¿Realmente serán más los buenos? ¿A qué le llamamos bueno en este tiempo? Esa pregunta es muy importante, porque si no tenemos un punto de referencia para llamar buenas a las cosas que realmente lo son, entonces estamos llamando bueno a cosas que en realidad son malas. ¿Y cuál sería el punto de referencia para entender qué cosas son buenas y qué cosas son malas? El punto de referencia es la naturaleza humana, es el espíritu humano. Es esa parte de nosotros que existe en nuestro interior, que anhela la paz, que desea la justicia, que anhela la verdadera felicidad. ¿Y cómo podemos descubrir esa parte interior? Solamente mediante Dios nuestro Señor, el Creador de todas las cosas, mediante Jesucristo nuestro Salvador, que es quien vino a mostrarnos cuál es la verdadera naturaleza del ser humano, cómo es la verdad que debemos vivir. Jesucristo dijo: yo soy el camino y soy la verdad y soy la vida, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esa verdad es esa parte de moral, de ética, de educación, de buenos principios que tiene el ser humano. Sin embargo, esa famosa frase que dice que somos más los buenos indica también a las personas que viven equivocadamente según esa naturaleza interior que Dios había puesto en cada uno de nosotros. Dios puso en nosotros el amor, la necesidad de ser amados y de poder dar también, de poder dar misericordia, justicia, poder dar compañía, consuelo a los demás. Y esa es la verdadera naturaleza del ser humano. La naturaleza del ser humano no es decir: yo hago lo que quiera y no me importa si los demás se ofenden, y no me importa si los demás no les gusta cómo soy. Yo soy como soy y lo demás no me interesa. Esa no es la libertad humana. La libertad humana radica en el espíritu que Dios nos dio. Ese espíritu que anhela, como decíamos anteriormente, la verdadera paz, la verdadera justicia, la verdadera caridad, el amor verdadero, santo, puro y limpio, tanto para con Dios como para con los demás seres humanos, con nuestro prójimo. Es por esto que Jesús dijo de forma tan sabia, tan importante: hagan a los demás como quieren que hagan con ustedes. Y también dicen las Escrituras Sagradas: ama a tu prójimo como a ti mismo. Necesitamos conocer ese punto de referencia que es Dios nuestro Señor. Y ese punto de referencia nos lo enseña la Santa Iglesia Católica, nos lo enseña la doctrina de la Iglesia de Jesucristo, nos enseña la doctrina de Dios a través de su Iglesia, cuáles son las verdades que el ser humano debe de vivir. Hoy muchos se justifican diciendo: bueno, puedo hacer lo que quiera mientras no dañe a los demás, mientras no difame a los demás y no me burle, pero yo puedo ser como sea. Eso en parte es verdad. Por otro lado, muchas veces algunos seres humanos ofenden a otros seres humanos, pero no estamos hablando de todas esas cuestiones que hoy se manejan, como por ejemplo el transhumanismo, o por ejemplo el querer disfrazarse de algo que no eres y asegurar que eres lo que no eres. Todas esas cosas ofenden en primer lugar
a nuestra naturaleza interna, a la naturaleza del ser humano que Dios puso en cada uno de nosotros. También ofende a Dios, nuestro Creador, porque solamente Dios es el que nos diseñó, es el que sabe cómo funcionamos y lo que realmente somos cada uno de nosotros. Es por esto que la palabra de Dios también llega a ser muy radical. En estos tiempos muchos quieren acomodar las palabras de la Biblia al sentir y al consentir humano. Quieren acomodar las palabras de Jesús para que sean suaves y no ofendan a los demás. Y no es así. Nosotros debemos hablar la verdad, conocer la verdad. El pensamiento humano moderno ha relegado el pensamiento de Dios a lo pasado. Dicen que es anticuado, dicen que es algo pasado de moda y que ya no debería de existir. ¿Cómo qué? Por ejemplo, estas verdades, que el infierno existe, que la condenación del alma es realidad, que el infierno es eterno, que el pecado nos lleva a la muerte eterna, que hay un juicio particular para cada uno de nosotros y que también solo mediante la gracia de Jesucristo podemos entrar al reino de Dios, es decir, lograr la salvación de nuestras almas. También mediante el esfuerzo propio, mediante también nosotros participar de la obediencia a la palabra de Dios. Pero estas cosas a la gente no le gustan, porque no les causa un impacto en sus emociones. Ellos piensan, muchas personas piensan que esto los va a volver como esclavos. Y en cierto modo sí, esclavos, pero esclavos por amor a Dios. Esclavo no solamente es alguien que es maltratado para que haga las cosas que sus dueños, entre comillas dueños, les piden. Un esclavo lo puede ser por amor. Incluso los sirvientes, o llamados de esa forma esclavos de la antigüedad, muchas veces llegaban a amar a la familia con la que vivían y decidían quedarse a servirles después de que terminaban sus años obligatorios de servicio. Muchos decidían quedarse con esa familia, se sentían parte de la familia, eran amados, eran aceptados. Ese tipo de esclavo, ese tipo de servidor, nosotros podemos y debemos ser para con Dios nuestro Señor, para con Jesucristo nuestro Salvador. De hecho, por eso lo dice María Santísima, nuestra Madre. Le dice: he aquí a la esclava, la servidora del Señor, hágase en mí conforme tu palabra lo ha dicho. Y así es como nosotros debemos también actuar, como María Santísima, como los apóstoles, como los santos. Somos discípulos del Señor. Todos nosotros, católicos, debemos ser católicos practicantes. Que nosotros vivamos para Dios, que nosotros sirvamos al Señor, que nosotros seamos también instrumentos de la paz de Dios, como es el espíritu franciscano, como nos dice esa oración tan hermosa de espíritu franciscano. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, que donde haya odio, lleve yo tu amor. Ese es lo que debemos hacer nosotros. Donde haya guerra, que yo pueda llevar la paz. Donde haya falta de misericordia, yo pueda llevar gracia, alegría y perdón. Eso debemos hacer. Y esa es la naturaleza verdadera del ser humano. Llamemos a lo bueno, bueno, y llamemos a lo malo, como Dios mismo lo llama, malo. Todos sabemos en nuestro interior qué es bueno y qué es malo, pero la humanidad hoy se ha volcado hacia lo malo, disfrazándolo como bueno. Todos lo sabemos. Robar es malo, disfrazarse de otro sexo es malo a los ojos de Dios, porque Dios hizo una sola naturaleza para la humanidad, hombre y mujer, y eso es todo. Es malo que nosotros robemos poniéndole otro nombre, es malo que engañemos y difamemos aunque le digamos de otra manera, es malo ver el libertinaje como algo normal, cuando en realidad eso ofende a la santidad del ser humano. Qué importante es esto, qué importante es vernos a nosotros mismos bajo la óptica de Dios. ¿Cómo puede ser esto? Mediante el Espíritu Santo. Debemos rogar al Espíritu Santo
que envíe su luz sobre nosotros, que nos ilumine, que abra los ojos de nuestro entendimiento y de nuestro corazón para que podamos ver más allá de lo que este mundo nos enseña, más allá de todo el odio que hay en esta tierra, más allá de toda la desobediencia en contra de Dios que existe en el mundo. Debemos ver la misericordia, la gracia de Jesucristo nuestro Señor en la cruz. Debemos nosotros respetar la Santa Misa, debemos asistir a la Santa Misa con un espíritu humilde, sencillo, sincero, arrepentido, con el deseo de convertirnos cada día más y más a Jesucristo nuestro Señor. Debemos ser a imagen y semejanza de Dios, tal y como Él nos creó. La humanidad vive lejos de Dios. Basta con ver las noticias, basta con ver a veces un altercado en la calle, en los medios de transporte, la gente se enoja por cualquier cosa, pelean unos con otros, en las familias también se dividen, la gente no sabe cómo educar a sus hijos, los hijos no saben cómo respetar a los padres, incluso hasta ya muchos ancianos pertenecen a una generación que fue muy rebelde en contra de Dios y que aún en su ancianidad no han querido ver la luz. Dios tenga misericordia de este mundo que tanto lo necesitamos todos. Todos necesitamos de la gracia de nuestro Señor, y esa gracia nosotros podemos encontrarla por medio de la Santa Iglesia Católica que Jesucristo dejó en este mundo. Los sacramentos debemos vivirlos también con toda nuestra fe, con todo nuestro amor. Todos vamos a morir algún día, todos necesitamos prepararnos para ese momento, todos necesitamos poner en orden nuestro corazón el día de hoy, no en otro momento, sino hoy, en este día, en esta tarde, en esta noche, en esta mañana. Necesitamos ordenar nuestra vida delante de Dios. No significa esto que inmediatamente vayas a transformarte y ya vayas a misa todos los días, que sería bueno, no sería nada malo eso. Pero no significa cambiar de esa manera radical o emocional, sino de una manera racional, de una manera inteligente, que nosotros podamos acercarnos a Dios y a la Iglesia de una manera sabia, no de una manera emocional, porque eso es lo que sucede muchas veces con las sectas. Con los protestantes se van muchos católicos que no conocen su iglesia, que no conocen su doctrina, por la emoción que les causan las palabras de los pastores o de estos hermanos separados que no tienen la verdadera fe de la iglesia de Jesucristo. Ellos se emocionan cuando van a iglesias pentecostales y ven gritos, aplausos supuestamente para Dios, ven una alabanza muy llena de emotividad, ven que las personas alzan los brazos, etc. Entonces esa emoción los atrae. En realidad no se convierten a Dios, se desconvierten de Dios hacia lo emocional. Dejan la Iglesia Católica de nuestro Señor Jesucristo por un culto emocional, puramente de la carne, puramente de los sentidos. Nosotros como católicos, seamos practicantes o no, debemos ser sabios para acercarnos a Dios y a su palabra. Acerquémonos guiados por el Espíritu Santo, pidamos la intercesión de María Santísima. Con toda seguridad María nos va a ayudar a ir a su Hijo, porque el objetivo de la Iglesia es la adoración y glorificación de Dios nuestro Padre eterno en Jesucristo nuestro Señor, guiados por el Espíritu Santo. Para esto, María Santísima está con nosotros, la Virgen María nos acompaña, igual que todos los santos que derramaron su sangre, tanto mártires como no mártires, pero que entregaron toda su vida, que ofrecieron sus sufrimientos a Dios. Ellos son nuestro ejemplo. En esta reflexión lo que queremos es llamar nuestra atención hacia Dios, no hacia una persona. No importa qué tan grande pueda ser esa persona, entre comillas grande, qué tan buen predicador, qué tan santo sacerdote, no importa eso. Lo importante es que todos seamos atraídos hacia nuestro Señor, nuestro divino Redentor Jesucristo. Seamos católicos practicantes, católicos conscientes, católicos felices de serlo, felices de saber y entender que Dios nos ha permitido pertenecer a esta Santa Iglesia mediante el bautismo. Nos ha hecho sus hijos, nos ha hecho participar del don celestial y de la gracia de Cristo. Así que
mientras vemos que el mundo se destroza, mientras vemos que el mundo pelea contra sí mismo, mientras podemos contemplar cómo las personas siguen odiando y creciendo en rencor, en maldad, nosotros tenemos la misión de orar por todos ellos, de rezar por todos, de pedir por todos, de interceder y de ofrecer también nuestros propios sufrimientos por la conversión de los pecadores, por la salvación de las almas. Nosotros no somos llamados a participar de este mundo, ni a igualar las cosas de este mundo. Nosotros somos llamados a ser santos de Dios. Todos los santos que han existido, el Padre Pío de Pietrelcina, San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís, Sor María Faustina Kowalska, Santa Margarita María Alacoque, todos los santos, San Juan Bosco, todos los santos lo han sido en vida y por eso después fueron canonizados. Nosotros estamos llamados también a ser santos en vida. ¿Y qué es ser santo? Vivir totalmente para nuestro Dios, conocer la doctrina de nuestra Santa Iglesia Católica, amar a Jesucristo nuestro Señor y a nuestra Madre María Santísima, agradecer su intercesión y la intercesión de los santos. Es adorar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en cada Santa Misa con todo nuestro corazón. Participemos de la Santa Misa, luchemos contra la flojera, contra la apatía, contra la costumbre y vivamos la misa como lo que es, como el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el ofrecimiento de Jesucristo nuestro Señor a Dios Padre Eterno, y nosotros también nos ofrecemos en Jesucristo a Dios Padre, porque no es por nuestros méritos que nosotros ganamos el cielo, es por los méritos de Jesucristo en la cruz y es por su gloriosa resurrección. Nosotros lo único que podemos y debemos hacer es acercarnos a nuestro Dios, pero con toda nuestra alegría, todo nuestro corazón, todas nuestras fuerzas, todo nuestro amor y toda nuestra disposición de ser esos santos instrumentos de la paz de Dios en esta tierra. Decía un santo padre de hace muchos años: si crees que has fracasado en todo, aún puedes ser santo. Y esto no significa que ser santo sea lo peor o sea lo último que busquemos hacer, sino que significa que aun cuando hayamos fracasado en todas las demás cosas de la vida, la santidad es para todos, es alcanzable para todo aquel que busca a Dios con todo su corazón. Busquemos así a nuestro Señor. Yo los invito a todos a que la próxima vez que vayamos a la Santa Misa, no vayamos como siempre, que vayamos con unos minutos de anticipación, que nos preparemos haciendo una oración, ofreciendo esa Santa Misa a nuestro Dios, que la vivamos sabiendo que estamos en el momento de la consagración del pan y del vino, sabiendo que realmente Cristo se hace presente, sabiendo que realmente estamos adorando a nuestro Señor y obedeciendo el mandato de Cristo. Hagan esto en memoria de mí. Que nuestro Señor Jesucristo y la Virgen Santísima, nuestra Madre, nos ayuden, porque este mundo grita, este mundo está clamando con gritos tan fuertes la necesidad de escuchar la palabra de Dios. Que nuestra vida sea una evangelización permanente para que podamos ser esos instrumentos de la gracia de Dios en esta tierra. Por Jesucristo nuestro Señor, que así sea.